Héctor, y pues estamos nuevamente, el hermano Miguel dejó este escenario muy candente con este tema, pero no solo una de las cosas que yo vengo a hacer al radio es traerte información, no. Sino quiero sembrar una semilla de fe que te conecte con la provisión de Dios. Y decía yo, está muy candente este tema, está muy emocionante, y yo quiero darle continuidad en esta noche. Estaba diciendo nuestro hermano Miguel que su tema de entrada fue siendo un heredero de Dios, pero ahora yo quiero hablar de la herencia de Dios. Y quiero decir que la herencia, cuando hablamos de una herencia, se está hablando de bienes. Cuando hablamos de una herencia se habla de riquezas. Cuando hablamos de una herencia se habla de cosas de mucho valor. Pero una herencia también nos habla del corazón de un padre que hace una provisión abundante para sus hijos. Y yo quiero decir en esta noche, hermano que me escuchas de aquel lado, Dios ha hecho una provisión importante y muy abundante para ti, para mí, que somos hijos de Dios. Citábamos mucho el texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que dice que si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hoy tenemos que empezar a ver para un cambio en nuestra vida que solo va a venir a través de la fe, solo va a venir a través de volvernos ¿a dónde? Hacia las verdades eternas de las Sagradas Escrituras que nos dicen que somos herederos de Dios. Y esas bendiciones no solo son espirituales, porque hablamos muchas veces que Dios quiere prosperarnos espiritualmente y hablamos de los dones del Espíritu, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos de un llamado al ministerio, hablamos de la paz del alma, pero yo te quiero decir una cosa, también hay bendiciones materiales y podemos citar muchas. El apóstol Juan decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. La salud es una bendición material. Todas las cosas, ¿qué cosas? Las que necesitamos para vivir diariamente. La provisión económica para llevar alimento a nuestros hijos, la provisión para edificar una casa, la provisión para pagar nuestras deudas, son cosas que son para este tiempo. Pero ¿cómo Dios las va a suplir? A través de sus riquezas en gloria. Y quiero hoy empezar a desarrollar esta segunda parte porque decía yo, este tema está sumamente interesante, este tema está sumamente candente y ¿sabes qué? Si tú tomas estas cosas por la fe, vas a empezar a ver respuestas de Dios. Y quiero decir un principio, la herencia de Dios nos viene a través de sus promesas. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí y en él amén. ¿Sabe qué dice Dios acerca de su sanidad? Dice que sí. ¿Sabe qué Dios dice acerca de la victoria sobre la opresión? Dice que sí. ¿Sabe qué Dios dice acerca de la salvación de su familia? Dice que sí. Porque todas las promesas de Dios son sí y en él amén. Ahora queremos establecer un principio. Todo lo que Dios va a hacer por nosotros, todo lo que Dios va a hacer en el futuro por nosotros, fue ganado en la redención en Cristo. En la redención en Cristo fue hecho provisión para toda necesidad que el hombre tuviera en esta vida y en la vida futura. Repito otra vez, toda necesidad que el hombre tenga en esta vida y tenga en la vida futura fue provista ya en la redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que yo quiero que usted empiece a meterse eso en su mente y en su corazón, que toda necesidad suya fue provista en la redención, que toda necesidad mía fue provista en la redención, y esto empieza a traer fruto a nuestra vida cuando nosotros empezamos a creer, cuando nosotros empezamos a conectarnos con la palabra como debe ser. ¿Sabe qué dice el libro de Romanos? El justo por su fe vivirá.
La fe es una sustancia espiritual, la fe es una sustancia real que sabe, nos capacita con el amor de Dios, nos capacita y nos mete a la provisión de Dios, de sus promesas, nos conecta con la fuente de provisión y la fuente de poder de Dios. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Pero hay un principio antes de la fe, ¿sabe? Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de regalo. Cuando hablamos de gracia, hablamos de dádivas. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la mano extendida de Dios ofreciendo su ayuda, ofreciendo su misericordia, ofreciendo su perdón. Cuando hablamos de la gracia, ¿sabe de qué hablamos? Aquello que se da gratuitamente, sin mérito alguno de aquel que lo recibe. La gracia es aquello que se da gratuitamente, sin mirar el mérito de aquel que lo recibe. Un día le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Y Él contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El día domingo que estuvimos en el Deportivo Carmen Cerdán evangelizando, se acercó un joven muy drogado, se acercó un joven perturbado por la droga, y ¿sabe qué? Yo le dije a otros hermanos, vamos a orar por este joven, y oramos por este joven, y Dios empezó a ministrarlo, sus lágrimas empezaron a derramarse, él empezó a pedir perdón a Dios, él empezó a pedir ayuda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es por gracia. Si nosotros vemos que este joven venía drogado, vemos que este joven venía sucio, vemos que este joven en su condición social de un paria no merece nada. Pero ¿sabe una cosa? La gracia extiende la mano. Y esa gracia ministró a este joven. Y esa gracia descargó la penuria de su alma. Y esa gracia lo movió a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y ¿sabe qué? Esa misma tarde recibió perdón de pecados. ¿Sabe por qué? Porque la gracia no mira el mérito en el cual está depositando ese favor. Hermano Miguel. Sí. Yo quiero preguntarle, o quiero que me diga, hermano Francisco, ¿cómo es que una persona que ya entendió la herencia, que es heredero, que tiene una herencia de parte de Dios, cómo es que se imagina el rostro de esa persona? ¿Cómo es que va a estar? Pues cuando alguien se sabe que su papá es rico, cuando alguien sabe que si le pide un juguete caro o un dulce caro, un chocolate, los niños les gusta mucho el chocolate, dicen, papi, quiero el chocolate. ¿Sabe qué? Vienen con cara de alegría, vienen con cara de gozo. ¿Y sabe qué van a encontrar? Un papá que se goza en darles lo que necesitan. Hermano Miguel, si tú me preguntas esto, yo quiero decirte que cuando uno se sabe heredero de Dios, viene con alegría a demandar la bendición de Dios. Se hace una persona entusiasta automáticamente, una persona de alegría, una persona de gozo, una persona que irradia la presencia de Dios al hablar, que irradia la presencia de Dios al dirigirse a alguien, al hacer algo, lo va a hacer con el optimismo, con la seguridad, con la confianza, con todo lo que viene de parte de Dios. Hay un dicho por ahí de una persona que era tan entusiasta, que un día que tuvo un paro al corazón, le preguntaron qué pasó, dice, no te preocupes, solo fue una corazonada. Entonces, era tan entusiasta que un paro cardíaco no le preocupaba. Entonces, cuando a ti no te preocupa nada, es porque estás confiando en la magnificencia de Dios. O te va a durar un ratito el hecho de estar escuchando esto, o lo estás escuchando y es agradable a tus oídos simplemente. Es algo que te agrada y que a lo mejor se acaba el programa, te duermes y mañana te vuelves a levantar con la misma problemática, con el mismo mal humor, con la misma desesperación, con el mismo temor, con la misma desesperanza.
Yo creo que si estamos hablándote a ti en esta noche es para que lo creas, para que lo vivas y lo sientas, para que puedas experimentar la gracia, el poder, el amor de Dios sobre tu vida y que puedas entonces irradiarlo hacia los demás, que entonces puedan decir, ahí va ese entusiasta, ahí va ese hijo de Dios, ahí va el que no le preocupan los grandes